Buenas tardes, bienvenidas al último ciclo, a la última charla de Reconocer la Emergencia, Diálogos Forenses en torno al exterminio social. Y pues el tiempo pasa muy rápido. Ya pasaron 61 años de la dictadura en Brasil, ya pasaron 33 años de la masacre de Carandiru y estamos prácticamente a un mes de que ocurrió la masacre el 28 de octubre en Río de Janeiro. Y en ese panorama, el día de hoy nos acompaña Liliana Sanjurjo. Ella es maestra y doctora en antropología social por la UNICAMP, investigadora asociada en CIDADES, Centro de Investigación Urbana. Forma parte del Centro de Estudios Internacionales sobre Migración y es miembro del Comité de Migración y Desplazamiento de la Asociación Brasileña de Antropología. Entre 2019 y 2021 fue editora asociada en el área de antropología del Consejo Editorial de la Revista Brasileña de Ciencias Sociales y realizó investigación postdoctoral en el programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. La intención, ella ha colaborado pues en actividades de seguimiento con las familias, con las víctimas, con personas sobrevivientes, y la intención es que ella pueda compartir con nosotras cuáles son los retos de estar haciendo este tipo de trabajo con personas en favelas en Río de Janeiro, en Brasil. En ese sentido, Liliana, te invitamos a compartir con nosotras, con nosotros, qué retos representan eventos como la masacre del 28 de octubre para los servicios forenses en Río de Janeiro. Te escuchamos. Gracias, Maye, por la invitación para esta charla, compartir un poco de lo que estamos pasando aquí, no solo a partir de la masacre del 28 de octubre, que se configuró como, no sé, la operación policial más letal, ¿no? Del- Desde la democracia de los últimos años en Brasil en términos de operaciones que son hechas en contextos oficiales, ¿no? Porque lo que siempre tuvimos, grupos de exterminio formados por miembros de las fuerzas policiales, pero que actuaban no necesariamente en operaciones oficiales avaladas por el Estado, ¿no? Y, y esta tiene ese carácter diferente, ¿no? Porque eh, fue hecha en un contexto de operación oficial, pero es una tendencia que vemos acompañando en los últimos años de operación en ese contexto también de cada vez más, ¿no? Ese populismo penal, autoridades políticas que se anclan, ¿no? En contextos de masacre, de que matar más personas es un gano político, ¿no? Para electoral o en términos de ganar popularidad. Entonces estamos en ese contexto desde 2015 más o menos adelante. Y cada vez lo que observamos, así con mucha movilización de la sociedad civil, en términos de producción de datos sobre estos eventos, ¿no? Porque hasta poco tiempo la policía no informaba el carácter de las operaciones, cuántos agentes actuaban, el número de víctimas, era todo, no había esos datos oficiales, ¿no? Y claro, porque no les interesa, ¿no? Y ahora tenemos ese contexto, mucho de organización y movilización de la sociedad civil junto con investigadores vinculados a la universidad, pero que también trabajan en colaboración con muchas organizaciones de base, ¿no? De populares en las favelas, de tratar de compilar estos datos y mostrar. Y ahí tenemos ya una muestra de que los últimos años lo que se caracteriza, lo que se llama, lo que venimos llamando de yacinas, ¿no? Masacres policiales en contextos de operaciones oficiales. Y esto nos lleva a un problema que es una demanda histórica de los movimientos de familiares de víctimas de la violencia policial en Brasil en periodo de democracia. Es bueno decir, ¿no? Que tenemos esa contradicción, que el periodo que corresponde al inicio de la restauración, ¿no? De un gobierno democrático en Brasil es el periodo que tenemos un aumento
de la letalidad policial también, muy en función de la militarización de la cuestión de la seguridad pública, ¿no? Cada vez más las fuerzas policiales utilizan armamentos bélicos, ¿no? Armas bélicas de guerra, ¿no? Fusiles, fusiles que hablan en español, no me acuerdo, pero fusiles, tanques, así como que se llaman acá, son autos blindados para adentrar en estos territorios de favelas, en las periferias, ¿no? Las comunidades más vulnerables. Acá en Río es esa configuración muy particular, en Río de Janeiro, y eso nos lleva a un problema porque las organizaciones de familiares que venían ya actuando y demandando que los casos de violencia policial no sean investigados por las propias instituciones, ¿no? Que hacen la investigación forense, ¿no? Que ese es el problema. En Río, la Policía Civil que participa, porque hoy ella tiene una unidad especial que es militarizada y que no solo investiga y participa de la parte de investigación policial, pero también en operaciones, armamentos y operaciones ostensivas, ¿no? Y ellos son los que después van a investigar. Entonces hay una conexión entre lo que se llama acá la policía técnico-científica, que está ahí, tiene el mandato, ¿no? de hacer la investigación, la misma que es la que practica las ejecuciones, ¿no? Y entonces tenemos ese contexto y lo que pasa es que cada vez más un número mayor de víctimas. Entonces en esta compilación de datos que ha sido, ¿no? cada vez más producida por la sociedad civil y junto con la universidad, vemos un aumento de las operaciones y un aumento de del número de víctimas. Entonces la última más letal que teníamos había ocurrido en 2021, que fue la chacina, como llamamos aquí, masacre, en la comunidad de Jacarezinho, aquí en Río de Janeiro, y ya teníamos ahí 28 muertos. Pero esto es lo que pasó, y ahí con eso estamos tratando de, con proyectos y otras iniciativas, un poco traer para el debate público el problema de la pericia que es necesaria que sea independiente y también una lucha para que los estudios, los relatorios, los pareceres, ¿no? Los laudos hechos de manera independiente sean aceptados en el ámbito jurídico, que eso es como decís, ¿no? La pericia oficial versus la pericia que no es oficial, ¿no? Y acá uno de los retos, ¿no? Ahora es el número, porque tenemos así como que se fue desarrollando mucho ah, protagonizado por las madres sobre todo, ¿no? De víctimas. Incluso hoy tenemos una representante de las madres que está ganando el premio ENOS, ¿no? De Derechos Humanos, Ana Paula de Oliveira, y que está allá. Entonces ella es una gran representante de este movimiento, al mismo tiempo que estamos aquí pasando por otra operación policial en la favela de La Maré, hoy en Río, hoy en el día de hoy. Ya tenemos información de personas muertas, ¿no? Y otras violaciones, así que está pasando. Y lo que desarrollamos una tecnología social, ¿no? De red de apoyos a las familias. Por ejemplo, tenemos la red de atención psicosocial, que involucra una red muy grande de psicólogas para apoyar a las víctimas en ese momento. De estar, por ejemplo, junto en el Instituto Médico Legal para apoyar a las familias cuando estén ahí, sus necesidades también de asistencia. Y eso fue muy de la sociedad civil, ¿viste? Iniciativas que fueron creciendo en los últimos años. Pero de la misma manera, esa tecnología que tenemos, ¿no? Y algunos proyectos que están mirando para la producción de investigaciones forenses independientes, no tenemos cómo lidiar
con el tamaño de la masacre y con el anuncio de nuevas masacres que van a pasar. Y los desafíos son muchos, porque lo que pasó en los retos, ¿no? Lo que pasó en 28 de octubre no es nuevo. O sea, tenemos una tendencia ahí de prisiones, realizaciones de prisiones sin investigación previa. Solamente la palabra de la policía puede decir, ah, esta persona estaba cometiendo un delito, tenía droga o tenía una arma, y sabemos que muchas veces eso es plantado, como se dice aquí, ¿no? Forjado, ¿no? De manera manipulada, y solo la palabra de la policía es suficiente en función de porque el Poder Judicial está involucrado en todo eso. Entonces, por ejemplo, teníamos acá, hasta el año pasado, lo que se llamaba Súmula 70, que era una decisión del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, que determinaba que los casos en que se solo tenía la prueba de la palabra de la policía para acusar a alguien, era suficiente, no necesitaría corroborar eso con pruebas materiales o otras, ¿no? Solo la palabra del policial valería para acusar a alguien, prender a alguien, o cuando dicen que fueron muertes en confronto, ¿no? Esas ejecuciones, mismo en casos en que hay muchas pruebas materiales, videos, testimonios, la propia necropsia dice, porque son, ¿no? Disparos de arma en lugares que tienen altos indicios de ejecución. Mismo en estos casos, la palabra de la policía es la que da la palabra final de la verdad. Así que tenemos eh, esa tendencia, ¿no? Y que sigue ahora en 28 de octubre, es lo mismo, ¿no? Lo que vemos. También a deshacer las escenas del crimen, ¿no? No dejar nada, cambiar todo, llevar la persona ya muerta para el hospital, y eso es terrible para los servicios de salud, porque llegan ahí, como en el 28 de octubre, llevaron 64 cuerpos a un mismo hospital de Río de Janeiro, Hospital Getúlio Vargas, y ya todos muertos, nadie con vida, uno que otro, pedido por más policías, ¿no? Y eso deshaciendo la escena del crimen. Y dejar después más de 70 cuerpos dejados ahí. Y después encima las familias que quieren rescatar sus muertos empiezan a ser criminalizadas, diciendo que ellos estaban cambiando la escena del crimen. Así que eso no es nuevo, no es la primera vez que pasa en Vila da Peña, o donde pasó la chacina, pero en la dimensión en que pasó es muy nuevo, y con el anuncio del gobernador del estado de que eso... eh, otras operaciones, ¿no? Que ya podemos decir que otros masacres vienen enseguida con la justificativa de combatir lo que ahora se dice muy claramente en los discursos públicos de las autoridades, que son los narco ¿cómo se llama? Traficantes, ¿no? Que se dicen acá. ¿Sí? Entonces, tenemos ese contexto y también detenciones, ejecuciones con señales de tortura, ¿cómo se dice? Vilipendio de los cuerpos, ¿no? Así, con muchas señales de torturas. Eso no es algo nuevo, pero la dimensión es muy grande. Pero así, me parece que esta fue la primera vez que luego que pasó la masacre hubo una movilización para que la sociedad civil pudiera, a través de esos proyectos que están vigentes, y mismo con medidas tratando de apoyo junto al gobierno federal,
¿no? Que ahí tenemos también una coyuntura en que el gobierno federal y el gobierno del estado pertenecen a grupos políticos opuestos, ¿no? Acá en Río tenemos el Cláudio Castro, que es alineado al Bolsonaro, a ese populismo penal autoritario, ¿no? Y el gobierno federal, que sería que podemos llamar hoy, no sé, de centro izquierda, que es el gobierno de Lula, que están ahí como opositores políticos. Entonces, había esa necesidad de tratar de accionar instituciones a nivel federal, incluso de la justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Fiscalía Federal, porque tenemos la Fiscalía Estadual del Estado de Río, que estaba totalmente involucrada en la operación, porque las autoridades de Río de Janeiro, el gobernador y la policía civil anunció que era resultado, la operación de un resultado de una investigación de un año, con una denuncia presentada por la Fiscalía del Estado de São Paulo, de Río de Janeiro, ¿no? Con la autorización de cumplimiento de mandatos de prisión, ¿no? De detención, dados, autorizados por un juez de Río de Janeiro, así que tenía ese amparo legal, vamos a decir así. Y después, en el decurrir por ejemplo, en el momento de identificación de los muertos, porque la justificativa para que no dejaran que ah, la sociedad civil o otros órganos entraran en el momento de las autopsias para acompañar como observador externo. No era que queríamos poner a alguien ahí para hacer las autopsias, pero alguien para acompañar las autopsias que estaban siendo realizadas. Eso no fue acepto. Así que ves, el gobierno federal mandó 30 peritos de la Policía Federal, que es otra fuerza vinculada al gobierno federal, a Río. Teníamos peritos también que trabajan con los proyectos de la universidad, que se dispusieron a estar ahí para acompañar y no pudieron estar por un impedimento del Poder Judicial de Río de Janeiro, la Fiscalía de Río de Janeiro, que está involucrada no solo en la denuncia que culminó en la operación, pero también en la propia operación. Ahora tenemos información de que la Fiscalía actuó en toda la acompañamiento de lo que pasó en las 12 horas que duró la operación, así como en el centro de control. Así que tenían. Y después están ahí siendo el órgano externo de fiscalización de la masacre. Así que es muy complicado y tuvimos, aparte de la criminalización de las familias y de la comunidad, también tuvimos así un momento de tensión con relación a las familias, en el propio Instituto Médico Legal, que muchas madres quisieron hacer como una manifestación adelante por tardar tanto para la identificación de los cuerpos, que eran muchos. No tenía capacidad, eso también. El propio Instituto Médico Legal de Río de Janeiro no tenía capacidad para almacenar estos cuerpos, guardar estos cuerpos, estuvieron ahí tirados, como hay fotos de drones que la prensa hizo de arriba del edificio, que muestran que estaban todos así muy, muy descuidados todo, y no permitieron el ingreso de organizaciones internacionales, de peritos de la Policía Federal, de peritos que trabajan en la universidad, nada, 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 nada. Fue impedido y hubo incluso mucha pelea entre Fiscalía Federal, Fiscalía Estadual, gobierno estadual, y entonces es muy triste la situación porque sobre todo es como que las encuestas que salieron enseguida de la masacre decían que el apoyo al gobernador de Río de Janeiro había aumentado después de la operación. Así que
esas operaciones como el populismo penal que está ahí, Bukele, ¿no? En El Salvador, tuvimos el Duterte en Filipinas, Bolsonaro antes acá, que se usan de estos momentos como capital político. Entonces, se alimentan de la producción de la muerte. Y no es cualquier muerte, ¿no? Sabemos que hay espacios en la ciudad que están muy bien guardados, que son de las clases que tienen más dinero, blancas, racialmente blancas, mientras estos territorios se puede hacer de todo, porque no fueron solo las muertes, es el ápice, ¿no? Así lo peor, pero hay la violación de las casas, destrucción de las casas, violación sexual, muchas denuncias a torturas, y bueno, todo horas y horas de tiro, chicos sin escuela, gente sin atendimiento de salud, todo un caos, ¿no? Causado por por una política que se llama de seguridad pública. Así que estamos en mal momento. Y aparte, una última observación con relación a eso, que de la denuncia que te dicen, de la denuncia de la fiscalía, que según dicen, basó la operación, ¿no? Ninguno de los denunciados está entre los 117 muertos identificados. O sea, mataron primero para saber después quién era, ¿no? No se sabía quién. Mismo es una ejecución y se justifican que es una ejecución de criminales, personas que están en el crimen, como se dice acá, eran un crimen, ¿no? Esto, pero mismo en este caso, que hay un apoyo popular a esto, ¿no? Una un racismo, una cultura autoritaria, podríamos decir así, que acepta ese tipo de discurso, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora eso ganó otra dimensión, pero ninguna de las personas denunciadas están entre los muertos. Entonces eso es eso, una operación que es anunciada como bien sucedida, fue un suceso. Eso es la palabra que usó el gobernador diciendo que la operación ha sido un suceso, cuando no se sabe quién mató. Eso estábamos ahí, yo estuve 3 días ahí en el Instituto Médico Legal acompañando y las familias estaban ahí tratando muchos desaparecidos y ahora estamos tratando de organizar toda esa información y tratando todavía de accesar la información. Si no conseguimos acompañar las autopsias, vamos a seguir tratando estamos tratando todavía de accesar esa información para perseguir justicia, derechos de reparación y otras demandas para las familias y las personas afectadas, ¿no? Por este evento, trágico evento. Muchísimas gracias, Fabián. Y justo a partir de lo que nos estás diciendo, pues una de las propuestas para conversar es pensar en los sesgos raciales que pueden estar presentes en las instituciones forenses y en la impartición de justicia. Ahorita nos mostrabas un poco el panorama en términos de infraestructura, de cómo los cuerpos permanecieron pues exhibidos en la vía pública o cómo fueron enviados al hospital estos 60 cuerpos. Entonces, pues para que tengamos un poco más de panorama en tanto nuestros sistemas, pues si bien compartimos a lo mejor lógicas de militarización de la seguridad o enfoques cercanos desde México con esto que nos estás presentando sobre el populismo, ¿cómo se dice? ¿Es legal? No, Penal. penal, el populismo penal, Ujú. que nos Sí, sí, estamos así. encaminando hacia allá. Pues, ¿cuáles son estos impactos, no? Pensaba, nos estás describiendo un poco la identificación, pero de las 117 víctimas, no sé si tengas un panorama de cuántas han sido identificadas, cuántas han sido restituidas en esta
si bien enviaron 30 peritos a Río, ¿en dónde trabajan? Si no hay una dependencia, una oficina, un laboratorio donde puedan estar albergados 30 peritos, si todo lo hacen en el hospital. Y además, si es un sesgo racial el que se decida o no identificar a una persona, si se juegan sesgos raciales, o es un entrecruce de un sesgo racial con un sesgo de clase, por lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Son personas que habitan una estructura urbana específica, concreta, donde van personas vulnerabilizadas, empobrecidas, pauperizadas por la propia estructura, ¿no? Entonces, pues si nos puedes plantear un poco estas tensiones con la racialización y los servicios forenses. Sí. La cosa organizada, sí, cuando muertes violentas van para el Instituto Médico, causas sospechas, como se dice, o causas violentas, van para el Instituto Médico Legal, que es subordinado a la Policía Civil, que participa de las acciones. Entonces, y ahí tiene se llama un sector de policías técnicos que se llama técnico científica, pero que también es parte de la policía civil. Entonces, esa es la estructura que hay. Entonces, la idea, cuando mandaron los 30 peritos de la Policía Federal para apoyar el trabajo, era que ellos ayudaran con recurso humano con este peritaje, las autopsias, que eran muchas, pero no había estructura. Y aparte, así, lo que pasa, hay un rasgo racial claro, todas las estadísticas de Brasil muestran que las personas negras están mucho más expuestas a ser muertas, sobre todo jóvenes, ¿no? Del sexo masculino y negros, ¿no? Autodeclarados negros. Entonces, eso es ese impacto. Y cuando se trata de muertes causadas por la policía, ¿no? Fruto de intervención policial, estos números son todavía mayores, así, con cifras mayores de 80%. Y entonces hay ese rasgo de quién es el flanco, ¿no? De esta violencia y la manera de tratamiento, porque así, tanto las prisiones, hay un estudio que salió en 2003 de la Fórum Justiça, aquí, y que hacían un compilado de todo, porque la masa carceraria de Brasil, que creció enormemente en los últimos años, 20 años, es formada sobre todo por gente que es procesada por tráfico de drogas o que se llama asociación al tráfico de drogas. Y ahí están entrando más mujeres. En esa cosa de asociación al tráfico de drogas también aumentó el número de mujeres encarceladas. Y, y la mayoría es entonces procesada por tráfico de drogas, asociación al tráfico. Y en más de, tengo los datos acá. Espera. Yo voy a encontrar aquí que tenía unos datos. Del Fórum de Justicia. Bueno, no, pero tenía así que la mayor parte de los procesos no contaban con pericia, era solo con más del 70% de los procesos eran baseados en la palabra de la policía, eso que te decía, ¿no? Y después tenemos también en casos de muertes que son que ganan un estatuto administrativo, que se dice que son autos de resistencia o muertes, o lo que se llama muertes en confronto, ¿no? ¿Cómo es la palabra en español? Enfrentamiento, ¿no? Enfrentamiento, Son combate. archivadas como muertes en enfrentamiento. Más de 90%. Ese dato lo tengo bien. De los procesos criminales es algo como 70%. De autos de resistencia, no muertes en enfrentamiento, son más de 90%. La mayoría de hombres jóvenes y negros. Entonces no hay consecuencia para este tipo de muertes
Es como que existe un amparo institucional, judicial de los gobiernos para que esto pase y sigue pasando. Y lo que tenemos ahí es una victimización, revictimización de las familias permanente, que cuando van a accesar el proceso de justicia son criminalizadas. Entonces la primera pregunta que hacen, vos, y eso pasó acá con estuvo ahí el propio director del Instituto Médico Legal, en una entrevista, una de las directoras ahí del Instituto Médico Legal, dijo que eso no pasaría con el hijo de ella, que esa es una mujer blanca. Dijo, no, eso nunca pasaría con mi hijo, ¿no? Lo que está pasando es culpa también de las madres que no cuidan de sus hijos, que tienen una vida que no es así. Entonces hay toda una criminalización también de la manera de vivir de una parte de la población, de ignorar las vulnerabilidades de esas mujeres que tienen que salir para trabajar muy temprano, justamente en las casas, ¿no? Muchas en servicio doméstico en la casa, en la parte de la ciudad en que no hay operaciones así. Ahí la policía está justamente para hacer la seguridad pública y del patrimonio, ¿no? De esa parte de la ciudad, ¿no? Protección patrimonial, ¿no? ¿No? Y la protección a la vida muy restricta a aquellos que son considerados ciudadanos de bien, como se dicen acá, que sí hay una intersección cuando en esa construcción de ciudadano de bien con la cuestión racial. Entonces tenemos ahí un sistema carcerario inmenso que ahora también eh, detiene, ¿no? Muchas mujeres, todos en tráfico de drogas, ¿no? Por tráfico, asociación al tráfico, la mayoría con parcas pruebas, solo la palabra de la policía diciendo que, ok, eran sospechosos. Y así fue esa idea, esa noción de persona sospechosa, también es algo muy que viene siendo reactualizado y cada vez más y tiene un rasgo muy de construcción racial con eso. ¿Quién es el individuo sospechoso? Entonces, cuando anunciaron la operación en el primer día, los primeros 64 muertos que salió en el propio día 28 de octubre, hicieron, fueron muertos 68 sospechosos, personas sospechosas, ¿no? Entonces se construye así la culpabilidad por la propia muerte con rasgos raciales y después el tratamiento de las familias lamentable en todo el proceso y sigue, porque muchas así están con mucho miedo de buscar los órganos para tratar un camino de justicia, una reparación, pero tenemos una red que está tratando de apoyar en términos psicológicos, que sobre todo en ese momento, hace un mes, como dijiste, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces las personas están tratando, no están mucho todavía justicia, ahora empezaron a encaminar sus casos, que saber, estaban tratando cuestiones de salud, muchas familias con ideación suicida, casos de medicalización, estaban muy mal y mucha gente muy vulnerable que también no puede ir a trabajar porque tienen estos trabajos que si no vas en el día no ganás, ¿no? Entonces ganás por día, entonces estás enfermo. Entonces vas enredando en la comunidad que nuestro equipo estuvo allá, están, ¿no? Trabajando en el territorio, porque eso pasó, hubo mucha movilización, mucha repercusión por la magnitud de la masacre, pero después de 2 semanas como que todo desvació y está la gente allá tratando, pero quedó un trauma, una comunidad traumada con eso. Entonces, la gente está yendo allá para tratar de apoyar, ¿no? Porque tenemos que juntarnos, ¿no? Para no permitir y que pase otra vez, que pase más, aunque hoy estamos ahí otra vez con otra operación y todavía no sabemos el resultado, está saliendo ahora, ¿no? Tengo las informaciones ahora.
Gracias. Justo por eso inicié diciendo el tiempo se va muy rápido, porque pareciera que no, que queremos olvidar el impacto de este tipo de violencias como sociedad y superar esos traumas sociales que han marcado pues nuestras colectividades, nuestras comunidades después de la represión. ¿No? Entonces, esto que nos estabas diciendo de querer cerrar carpetas o cerrar carpetas de investigación, argumentando que son pues personas que perdieron la vida en un enfrentamiento, ocurrió en las dictaduras en Argentina, ocurrió en Brasil, ocurrió en México y volvió a ocurrir en México, está volviendo a ocurrir. ¿No? Entonces, este nivel de impunidad que hay sobre las autoridades policíacas, sobre las autoridades militares, pareciera que lo queremos olvidar o nos van acostumbrando con la recurrencia de este tipo de eventos. Y ahorita nos estás diciendo que a menos de un mes, porque faltan 2 días para que se cumpla el mes, están nuevamente en una operación policial. Eh, Además de los retos que nos estás planteando, pues en la pequeña semblanza que daba al inicio de la sesión del día de hoy, tu semblanza, pues eres una académica que está haciendo este tipo de acompañamientos. Si nos puedes compartir qué se hace desde la Academia en Río de Janeiro, pues vinculado a las sobrevivientes de este tipo de violencia policial, acompañando a las víctimas, familiares de víctimas en masacres y sobre todo pues en la tensión de racismo que tenemos en el continente. Sí. Bueno, ¿cómo es el tema, ¿no? Ya fue llamado de violencia urbana, del problema de la seguridad pública, ¿no? En Río es algo ya antiguo, no es de ahora, ¿no? Desde los años 90, lo que te digo que tiene. Entonces, hay un acúmulo de investigaciones, por ejemplo, fueron muy importantes a lo largo del tiempo, estudios que cuantificaban el número de muertes en confronto, en enfrentamiento, que no tenían persecución penal después, ¿no? Que no pasaba, eran archivados estos casos, ¿no? Entonces, es un número que no existía. Entonces, primero la producción de información sobre eso es importante. Y después, junto más de eso, más gente de la sociología, de la historia, ¿no? Ciencia política, pero después más de la parte de la antropología social, acompañando desde el principio gente que estuvo aquí en Río de Janeiro, desde el momento de las Madres de Acari, que fue el primer colectivo de madres que surgió en democracia acá en Río de Janeiro en 1991, y después a partir del año 2000, que también se formó una red de madres, y ahí siempre hubo antropólogos acompañando estos movimientos. Entonces, en un primer momento, que era un momento de formación de esas madres también como actrices políticas, ¿no? De transformación, como ellas mismas hablan, del duelo a la lucha, ¿no? Haciendo esa transformación, estuvo acompañando y en varios lenguajes para visibilizar, primero un momento de visibilización, porque se hablaba mucho mucho no, en Brasil se habla poco, pero cuando se hablaba de las víctimas de la dictadura militar, de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de un grupo muy específico de personas que fueron víctimas durante la dictadura, que eran camadas medias urbanas blancas, ¿no? Este grupo logró alguna articulación importante, ¿no? Para mostrar muchas cosas que siempre fueron muchos secretos de Estado en Brasil, no se habló mucho, no hay confesiones, no hay, ¿no? Sobre el periodo, la memoria y políticas de memoria y reparación en la dictadura, este grupo fue muy central. Pero cuando empiezan a formar estos grupos que son víctimas de un otro tipo de gobierno, en una otra en otra etapa, digamos, del capitalismo también en Brasil, ¿no? Más neoliberal, la cosa de la militarización, ¿no? Todo ese proceso de militarización. Toda la academia estuvo muy, sobre todo antropólogas,
servicio social, psicología también, acompañando estos movimientos, pero en el sentido de tratar de ayudar en la visibilización de la lucha y de los casos, ¿no? Eso fue muy, y a partir de varios lenguajes, escritas, pero mucho audiovisual, películas, cosas después con el ambiente digital también, ¿no? En la internet, vocalización de esas demandas y de esas luchas. Y muy más en los últimos, digamos, a partir de los últimos 10 años que empieza a crecer por la movilización, incluso en el campo del derecho internacional, de estas organizaciones de familiares, juntos o una red, ¿no? De organizaciones locales, de derechos humanos, organizaciones de favela, de movimientos negros y movimientos de familiares, de tratar de judicializar esos casos, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la ONU, ¿no? Llevar esas denuncias, ¿no? Y a partir de eso empieza una discusión más a fondo sobre la pericia y la investigación forense como una parte fundamental también de la lucha y de las demandas de esos movimientos. Entonces, lo que pasa es que en los últimos 5 años se ha formado varios proyectos eh, que juntan profesionales y gente de varias áreas, comunicación, psicología, servicio social, antropólogos, gente del derecho, ¿no? O sea, derecho se habla, ¿no? Del derecho también, junto con organizaciones de base para producir pruebas, evidencias, análisis independientes, ¿no? Y también una parte de, ¿cómo se dice? Cuidado con las familias. Entonces, una red de, por ejemplo, ahora hay un proyecto en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, vinculado, que se chama RAAVE, Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado. Y también tienen más de 100 madres que participan como investigadoras de ese proyecto. Ellas reciben también atención psicosocial ahí y también apoyo jurídico, ¿no? Y eso tiene conexión, por ejemplo, con su proyecto de la universidad, hecho en la universidad, pero que cuenta con muchos colaboradores, incluso hace una vinculación con la Defensoría Pública, el Núcleo de Derechos Humanos de la Defensoría Pública de Río de Janeiro, que es la única institución de justicia que trata, pero es la más minoritaria, la que menos tiene poder de acción, que siempre está en un momento muy difícil, pero es la que hace la cuenta para el apoyo jurídico público a partir de la defensoría. Eso es, por ejemplo, el ejemplo de un proyecto. Hay otros, ¿no? Hay el proyecto NAPAVI también, junto con Redes da Maré, que es hecho en la UFI, que tiene tres frentes. Uno de apoyo psicosocial, a partir de ese núcleo de atención, con psicólogas, y que trabajan con las madres, como investigadoras también. Ahora no me acuerdo el número, pero hay un número grande de madres que están involucradas en este proyecto y que ayudan, ellas forman una red, entonces estaban en el Instituto Médico Legal los 3 días, las propias madres que así querían, no, porque no van a, ¿no? Que querían hacer ese cuidado con las madres que están llegando, de los casos que están pasando y dar ese apoyo, estaban ahí, las que así querían. Y también tienen una parte de investigación, por ejemplo, en el territorio de colecta de evidencias en el momento que está pasando las operaciones, por ejemplo, de WhatsApp, videos por celular, audios, fotos, todo que pueda servir para investigaciones independientes. Ellos tienen un núcleo también con eso. Y tienen otra parte también de construcción de nuevas metodologías. Y hay el proyecto que yo participo también, que es también para construcción de la memoria y apoyo a la defensoría y a las familias con la producción de investigaciones independientes. Entonces y todo el mundo está trabajando juntos, no es que una acá, otra acá, otra acá. Cuando pasa una cosa así, estamos todos, no,
se cruzan y está esa red de apoyo, es una tecnología social, yo diría, que ha sido que hemos, ¿no? ido desarrollando a lo largo de este tiempo todo y que hoy está configurada de esa manera y mucho en función de muchos diálogos de las madres con madres, grupos de madres de familiares de desaparecidos, de víctimas de Colombia. Ellas primero se reunieron, ¿no? Mucho en la mitad de los años 2015 más o menos, empieza una articulación nacional de estos movimientos que estaban muy localizados, Rio, São Paulo, Ceará, en varias partes de Brasil, formaron una red y también las conexiones globales, ¿no? Transnacionales, con Colombia, con Argentina también, con México, con varios, ¿no? lugares, ese intercambio. Y los investigadores también, ¿no? Desde la universidad, la gente de la universidad trabajando en diferentes áreas, y ese debate sobre investigaciones independientes empieza también a ganar fuerza y hay gente que empieza a tratar de um, coordinar el trabajo académico con esa, que es el grande desafío, ¿no? Con este trabajo más aplicado, no sé si es la mejor palabra, más aplicado, de, tenemos la reflexión académica, que es muy importante, que está, ¿no? hacer, pero la producción de datos, información cualificada, sobre todo en un momento de negacionismos, ¿no? que vivimos en varias áreas, incluso de la salud, vimos eso pasando en el periodo de la pandemia, con la cosa de las vacinas, la vacuna, ¿no? contra la COVID. Entonces, tenemos esa parte de investigación, pero cómo también articular con estos movimientos locales. Entonces, eso está, me parece, caminando y cada vez más una red y una tecnología social que ha sido desarrollada en los últimos años, fruto de esa historia, de mucha lucha, que empezaron allá, que nadie conocía. Entonces, visibilización para este momento en que conseguimos que trajeran los peritos, no consiguieron que entráramos ahí y que tenía una red de asistencia a las familias. No es perfecta, no es el Estado, es la sociedad civil, la universidad entra como sociedad civil acá, ¿no? A pesar de la universidad ser pública en Brasil, somos sociedad civil, ¿no? Tenemos libertad de cátedra, estamos ahí, ¿no? No es que la universidad no es, eh, al- eh, no es casualidad que la universidad ha sido tan atacada en los últimos años como ideologizada, ¿no? Deslegitimada, porque es un lugar de apoyo de la sociedad civil por la libertad que tenemos de cátedra, aunque seamos financiados por el poder público, ¿no? Porque todavía tenemos esa libertad de actuación, ¿no? Todavía tenemos que mantener eso, ¿no? Y eh, entonces hay esa red, ¿no? No es perfecta y lo que me llamó mucha atención en el día de la propia operación, que estuve a la mañana, no en el momento que estaban los cuerpos, cuando yo llegué ya estaban bajando más algunos cuerpos allá de la Ceja de la Misericordia, mira el nombre, ¿no? Ceja de la Misericordia. Eh, pero lo que me llamó la atención es que la única, la policía como Estado entró ahí, que no hay Estado, no hay puesto de salud, escuela, saneamiento de público. El Estado no está, está sí, ¿no? Se expresa así, no es que es ausente, el Estado es así en estos territorios específicos. Pero la presencia ostensiva es el aparato bélico que llega, hace ese daño inmenso y se va. Y dejan los cuerpos ahí y todo eso hecho por la sociedad, por la comunidad, ¿no? Bajando los cuerpos, lo que tenía era la Defensoría de Apoyo y las organizaciones, esas redes que estoy, gente de la universidad, gente de los movimientos de favelas, que están incluso trabajando junto para esta investigación. Estamos todos juntos, porque todos apoyamos, tenemos diferentes contribuciones para hacer, nos unimos. Y las madres allá en el Instituto Médico Legal, la gente de atención, porque no tenían agua,
quedaron 3 días esperando la identificación, ¿no? Ahora tenemos 15 identificaciones de 117 muertos civiles, ¿no? No policiales. Ahora murió tenemos 5 policiales también que murieron ahora. Pero lo que pasó, estamos ahí tratando de ver esa información, gente que fue identificada, no cuando salió la lista final, que no está en la lista final y que tenemos los números porque estamos con la familia en el. Entonces, este número tampoco es también una atención del listado que ha salido, que no es un listado que se terminó, porque lo poco que vimos, ya sé que hay gente que estaba y familias que estaban buscando, salió el nombre y después sacaron este nombre. Y sabemos que fue sepultado, que es muerte en el contexto de la chacina y que no fue difundido oficialmente como una víctima de la chacina de la masacre. Así que hay muchas puntas en esto, pero la universidad está de esa manera con este tipo de proyecto y otros, ¿no? El CIDADS también, allá en la UERJ, con la iniciativa Direito à Justiça e Memória Racial, Direito à Memória e Justiça Racial, da Gisele, que estuvieron con ella há unas semanas. También están tratando de hacer trámites, participar de todo eso. Entonces, hay mucha gente involucrada en tratando de hacer algo con eso, porque no es que pasó ahora la vida, le dio mucha angustia a eso, de 3, 4 días, mucho lío con después la vida sigue normal, como si nada. Ahí está el racismo. ¿Cómo puede, lo que sabemos, 120 personas muertas, es como si nada, y el gobernador anunciando que hará más operaciones y un apoyo de la población? Esa es la mentalidad, lo que está haciendo. Me parece también que esas encuestas que salieron son muy estratégicas de un determinado campo político, de cuando en el momento en que la voz oficial, los medios de prensa más hegemónicos, solo vocalizaban lo que la policía, el relato oficial de la policía de lo que había pasado, hacen la encuesta y sale como que hay un apoyo popular a este tipo de masacre. Yo no, me parece que en el momento que consigamos que no tenemos la misma capacidad de producción que el Estado, ¿no? Que salga otro tipo de relato sobre lo que pasó, que la mayor parte de la población va a apoyar una cosa de esas, con lo que vimos, y con las familias, que también fue anunciado que eran los grandes líderes del Comando Vermelho, que es la facción de tráfico que domina el territorio, y no hay una disonancia si no corresponde lo que ves con lo que están hablando en los medios. No es posible que alguien que estaba pidiendo 200 reales para pagar el, 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 el alquiler es un líder del tráfico de drogas, un chico de 14 años que el padre tiene una oficina mecánica, que estaba ahí, que era el líder del tráfico de drogas. ¿Me entendés? Es una desconexión entre lo que es vocalizado por las autoridades, por los grandes medios, y lo que corresponde a lo que está pasando en la base, ¿no? Así que me parece que tenemos esos desafíos y la academia puede contribuir apoyando con nuestros conocimientos, en el diálogo de conocimientos, ¿no? Con lo que la gente del local sabe, lo que nosotros vamos juntando y vemos cómo hacer, ¿no? Para producir otro tipo
de saberes que con un norte de que podamos vivir en un país en que realmente todo el mundo tenga el mismo tratamiento, no solo por las fuerzas policiales, por los servicios públicos en general, ¿no? Y que tenemos esa mayor equidad y que ese tipo de violación no sea tolerada jamás, no importa con quién, ¿no? Entonces es un poco ese trabajo y aportar desde nuestros nichos de conocimiento, que son reducidos, muy pocos, lo que podemos, ¿no? Pero juntos creo que podemos hacer algo un poco más potente, ¿no? Yo veo mucho, me inspiro siempre, 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 desde mi trabajo en Argentina, en la fuerza de los colectivos de madres que alcanzan muchas cosas, que nunca imaginaron y consiguieron muchas cosas, y creo que es persistir, ¿no? La idea de persistir y contribuir como podemos con esta lucha por una mayor igualdad y por menos violencia. Y así, y lo que tengo dicho, porque esos trabajos muchos de investigación forense, estamos mucho lidiando con los daños, ¿no? Es como, es una tecnología social que te contaba, pero que va a actuar ya cuando el daño ya pasó, ¿no? Entonces, yo estuve en una charla ahora, en semanas atrás, en la universidad, yo dije a los estudiantes, a Vila Cruzeiro, la gente allá está llamando gente para que esté ahí, para hacer trabajos con proyectos ambientales en la Serra da Misericórdia, trabajos de educación, de salud, hay muchas áreas para actuar. Esta es una solamente que está lidiando con los daños y tratando de eh, 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 contribuir con la lucha por justicia, reparación, etcétera. Pero la universidad tiene que estar mucho más presente como una forma de prevención y apropiación, ¿no? Junto con de estos espacios para que sean espacios de vida y no de muerte, ¿no? No de muerte. Me parece que esa también es una demanda que hay que ser mayor, más no solo por la universidad, pero también por los gobiernos públicos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos ahí los datos, eso me parece que es importante destacar la cuestión del financiamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un presupuesto en 2024 en Río de Janeiro, en que el gasto que es el presupuesto para la parte de militarización, porque es para policiamiento ostensivo, equivale, todo lo que es aportado ahí, equivale a todo lo que es gasto con educación, salud junto, el hacer otras áreas sociales. Y cuando vas a ver esto, el total del presupuesto, la mayor parte va para policiamiento ostensivo, ¿no? Como que es 60% del alojamiento. Eso es una de la plataforma justa que compila esos datos también para hacer una discusión sobre la financiación, ¿no? De este tipo de política. Hacer un debate a partir de lo económico, ¿no? Y son interesantes los datos que ellos traen. Entonces, de todo el aporte que te digo, que es inmenso, mucho mayor que se invierte en salud, educación y otras áreas, ¿no? Solo 3% del presupuesto de la policía iba para la parte de investigación pericial, para la policía técnico-científica. Así que mismo no hay una pequeña parte para la policía civil para investigación, y 3% para la policía técnico-científica. Así que no, mismo cuando van a direccionar para estas instituciones que están involucradas en las masacres, pero ok, y mismo ellos hacen una división del económico ahí, que la mayor parte va para compra de más fusiles, más armas, más blindados, más helicópteros, más
armas de guerra, tratar la población civil como enemigo de guerra, ¿no? Y no les importa mejorar la, la parte de investigación, ¿no? Ni la parte de pericia, no les interesa, no es una parte eh, que ha dado atención. Entonces, también creo que la academia puede contribuir con una incidencia en el debate público junto con las organizaciones locales. Eso es muy importante. Creo que ese debate ahora existe, por lo menos. Aunque conseguimos un poco, pero existe ahora, ¿no? Y seguimos en ese camino. Muchísimas gracias, Liliana. Nos ofreces un panorama complicado, pero pues es importante. Me gustó mucho esta frase que dijiste de construir espacios para la vida. Y justo, pues eso se producen de la mano con las actoras, las actrices, quienes están resistiendo en los territorios, porque pues a final de cuentas todas estamos luchando por la vida y una vida digna. Te agradecemos muchísimo contribuir a este ciclo de charlas. Nos parecía importante en términos de, si bien en muchos territorios de América Latina están ocurriendo este tipo de eventos violatorios a los derechos humanos, pues mantener lazos con académicas, compañeras con quienes hemos estado dialogando recientemente, y más que justamente nosotras nos vimos en septiembre discutiendo sobre la militarización, ¿no? Entonces cerramos pensando en esto nuevamente, el tiempo pasa muy rápido. En septiembre Sí, nos vimos discutiendo sobre pues la militarización y un mes después ocurre la masacre. Reitero las cifras con las que inicié la sesión de hoy. Hace 61 años que ocurrió la dictadura, que se lanza la dictadura en Brasil. Hace 33 años que ocurre la masacre de Carandirú y seguimos en una repetición tanto de sesgos raciales, tanto de dinámicas de persecución y de impunidad que permiten que las violencias graves, extremas, aterricen sobre ciertos cuerpos en territorios pauperizados por la estructura económica misma. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de conocer los territorios a partir de este diálogo, las dificultades que enfrentan en las instituciones forenses en Río de Janeiro, en Brasil. Nos permiten también pensar lo que está pasando en México, que tenemos también deficiencias estructurales, dificultades de las familias para acceder a la verdad. En México hay una situación que se conoce, se nombra como desaparición administrativa y que puede estar vinculado con estos retos que tú nos estabas planteando. De 117 víctimas, se han identificado solamente 15 y si bien la comunidad rescató los cuerpos de entre las calles, dentro de los espacios en donde fueron abandonados por los cuerpos policíacos, no se está facilitando desde la institución, desde la ciencia pericial, pues el proceso de identificación y todavía hay que pensar las dinámicas de restitución que permiten producir verdad, que permiten producir memoria y en alguna medida resarcir el daño, en alguna medida, tal vez muy pequeña. Te agradecemos muchísimo. Tristemente nos encontramos reflexionando en torno al exterminio social que atraviesa nuestros territorios, nuestro continente. Y pues con esto cerramos el ciclo 2025. Nos veremos, esperamos, en 2026. Muchísimas gracias, Liliana. Un gusto haberte escuchado. gracias, Mayek.